Recuerda que Visceral Podcast es un podcast patrocinado y producido por Investiga, la empresa líder del país en elaboración de tesis. Si quieres hacer tu tesis con estándares de altísima calidad y no preocuparte por absolutamente nada, contrata Investiga ahora. Bienvenidos, estamos en una edición más de Visceral Podcast, el podcast donde conocemos al ser humano detrás del personaje. En esta oportunidad me es grato presentarles a Miguel Ángel Guamán de Caipahuanca. Él es CEO y fundador de esta agencia de marketing que actualmente le está rompiendo en Huancayo. Hola Miguel, bienvenido. Hola Salomón, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y claro, yo encantado de poder estar aquí. Gracias también he visto un poco de tus podcasts, en este caso de Investiga, también un poco de las redes. Yo que estoy bastante metido en el tema de las redes, así que nada, agradecido. Gracias, Miguel. Bien, para empezar, quisiéramos que nos cuentes un poco acerca de tu historia, por favor. Queremos conocer cómo es que se convierte en este hombre de negocios, Miguel Ángel, desde el principio. Wow, desde el principio. Es un poquito largo la historia, pero vamos a tratar de resumirlo. Yo, soy huancaíno de nacimiento, de una familia huancaína. Y siempre a mí me inculcaron el tema de, también por el colegio donde estudié, los talleres y todo eso, siempre había algo en mí el lado artístico, ¿no? De dibujar. Siempre me gustaba también hacer videos con las cámaras antiguas de los papás. ¿A qué edad más o menos? Desde los 5 o 6 años. Y era un tema de siempre de buscar algo creativo, jugar. También era bastante de jugar en computadora. Entonces siempre me ha estado ahí involucrado con la tecnología y la creatividad. Pasaron los años, yo siempre, al menos en colegio, en la universidad también, he sido como que quinto superior, tercio superior, entonces siempre me han inculcado en mi familia un tema más de el estudio. Entonces, creo que antes de acabar el colegio yo ingreso a la universidad y me voy para Lima. Ahí fue como que un choque también de Huancayo, Lima, muy... ¿Qué universidad? Estuve en la Católica, estudiando ingeniería mecánica. Justamente... Bastante contrario. Sí, justamente por el tema de que en mi familia no hay nada de creativos, hay puro doctores e ingenieros, nada más. Pero pasó cierto tiempo y no me sentía nada bien con el tema de la ingeniería mecánica. Era bueno en números, sí, pero no era lo mío. No me veía en ingeniería. Y opté por cambiarme de carrera, algo que sí me gustaba. ¿Lo tomaron bien en tu familia? Creo que no. Creo que para nada bien. Es más, estuvieron como que un mes diciéndome... recapacita, no dejes. ¿Pero cuánto tiempo estuviste en ingeniería mecánica? Siquiera unos 3 años. Wow, 3 años. Sí, o sea, fue bastante que me decían mejor termina, que no sé qué. ¿Y tú crees que hubiera sido buena idea tal vez tomar la decisión antes? La decisión yo la tenía desde antes, pero siempre fui el hijo que consiente a los papás con sus deseos, el sobrino buenito, el nieto, el hijo que todo mundo quiere, pero no da a conocer lo que yo quería. Entonces, eso es un globito que siempre va a reventar, una burbuja que va a reventar, entonces... Pero si pudieras sintetizar este episodio de tu vida en un aprendizaje o en una lección, o tal vez ya traducirlo en un consejo para la audiencia, ¿qué podrías decir al respecto? Lo que podría yo decirles es, tengan mucho valor en seguir lo que realmente quieren en ese momento, a pesar de los miedos que pueda haber, o a pesar de que uno piense de que qué va a decir el resto. A mí me ganaba la ansiedad y todo, la preocupación y el estrés de qué dirá mi papá, qué dirá mi mamá. Pero una vez decidido, yo les planteé la idea, pero no les planteé en un modo capricho, les planteé la idea muy sensatamente y se dio. Pero desde ahí fue un cambio ya brusco en mi vida, en el tema de que yo inicio con el tema de estudiar comunicaciones, pero ya trabajando.
Igual en Católica. No, me fui para la de Lima. Ok. Me fui a la de Lima y una vez que yo estuve en la de Lima, yo tenía un sentimiento de, pucha, les he hecho perder el tiempo a mis papás 3 años. No, yo voy a estudiar y trabajar. Y justamente ahí inicio mi mundo en una agencia publicitaria en Lima. ¿Postulaste? Sí, postulé. Lo que pasa es que yo era muy autodidacta. Ok. Todo lo que yo sabía en cierto momento de audiovisual o de edición de videos, postproducción, lo hice por mediante YouTube y esas cosas. Entonces yo era muy autodidacta, me gustaba mucho la tecnología, entonces dije, bueno, vamos a ver si puedo aportar en algo en estas agencias. Postulé y en una me funcionó. Y desde ahí pude saber de que estaba hecho para eso, porque en la agencia donde estuve, si bien es cierto, me explotaron. Fue una experiencia de explotación, pero aprendí demasiado. ¿Por qué explotar? Porque yo hacía, eh, sí, creo que en un mes hice como 5 páginas web y me pagaban 200 soles, 300 soles. WordPress. No, código. A código encima. Código. Y yo me acuerdo que en ese entonces estaba el Dreamweaver. No, sí, no, el de Adobe. Que justamente era como que código, pero también era como que Diseño. un diseño UX, ¿no? Entonces yo era un tema de... hacía eso, hacía producción audiovisual y fotografía profesional. Entonces, estaba No metido. había salario. No, pero yo estaba feliz. O sea, creo que en ese momento mis 200 soles para mí eran Yo top. escuché hace un tiempo, no recuerdo dónde, creo que fue en un episodio del podcast, que David era quien me decía, un invitado anterior, que trabajar en un lugar que no sea tu propia empresa es el mejor lugar para hacer pruebas sin que te cueste. Sí. Y me imagino que te llevas algo de lección laboral también. Sí, totalmente. O sea, siempre digo que me han explotado, pero estoy agradecido de que haya pasado eso, porque es ahí donde yo me acuerdo muy bien el que mi jefe me llevaba a sus reuniones. Porque yo también era bien metido en las actividades que él hacía. Reuniones con sus cuentas, con clientes. Con clientes, exacto. Ok. Y yo aprendía, siempre aprendía cómo hablaba, cómo se expresaba, cómo finalizaba los contratos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre en mí fue un tema de yo quiero una agencia. Yo quiero una agencia, voy a poner mi agencia. Es más, en ese trance de tiempo de que justamente yo ya pensaba en, ya, ok, ya fue suficiente trabajar aquí, quizás voy a buscar otras cosas. De la nada me empezaron a llegar clientes que me decían, Miguel, ¿me puedes hacer esto? Pero por tu parte. Ok, entonces empecé como que una tentativa de freelancer y me resultó bien porque ya desde el año 2000... ¿Seguías en la universidad? Sí, yo, claro. Yo, más o menos ahí estaba en segundo, tercer ciclo. Pero la universidad era por un tema de que tengo que tener el título, tengo que tener todo esto, ok, pero yo ya tengo que empezar a trabajar. Y en el mundo creativo, tú puedes ser muy autodidacta, pues, ¿no? Claro. Y comencé así. Y el tema de freelancearme fue un tema de que, ok, me empezó a llegar muchos clientes de boca en boca. Pero siempre me familiaricé con muchos médicos, clínicas, en Lima. Hasta que terminé trabajando en la clínica Ricardo Palma. Y ahí es donde y ahí viene pandemia. Viene pandemia y surge la idea de poder crear una agencia, formalizar. Surge la idea porque ya la idea estaba a punto de consolidarse y buscabas una excusa para hacerlo, con la que sea que llegue, o fue porque viste la oportunidad, porque en pandemia se digitalizó el mundo. Perú, que era un país bastante anacrónico, se digitalizó un montón. ¿Cuál fue tu motivación principal? La motivación en realidad en ese momento era que yo no pensaba mucho en el tema de crear la agencia y tener ahí a varias personas trabajando. No lo pensaba así. La demanda y los trabajos que yo hacía me hacían como que decir, ok, se está dando todo esto, entonces uno piensa y dice, no.
no voy a seguir siendo la misma persona, el todista básicamente en el día a día. Se vino la pandemia y también se vino el boom de TikTok. Justamente por ahí fue todo, ¿no? Entonces yo empecé a hacer TikToks contando la experiencia de cómo atiendo a un cliente, cómo le hago el branding a alguien y así. Y se hizo viral. O sea, creo que el primer video que yo tuve en TikTok tuvo como, no sé, 120,000 vistas. ¿Personal o de una de tus cuentas? Personal en ese entonces, Okay. personal. Y surgió la idea, se hizo la agencia. Ahora, la agencia también fue un tema de que, como bien dices, habían poco a poco pasitos pequeños donde yo sí tenía la idea, pero nunca lo concretaba. Recuerdo bien que hablando con mi pareja en pandemia, me dijo, ¿no? Miguel, ¿y por qué no haces la agencia? No lo consolidas, no creas el logo y todo. Si estás trabajando para muchas empresas, ¿por qué no haces tu branding? Y creo que eso fue un empujoncito. Yo agradezco también ese empujoncito porque fue como que, ok, lo voy a hacer. Y abrí el TikTok de Kaipa. En ese entonces era un... Nació como Kaipa ya. Kaipa Huanca, sí. Desde el día 1. Sí, desde el día 1. Era un logo negro, con blanco, bueno, totalmente lo que ahora es, ya tuvo su rebranding y todo, pero inició así. Y justamente en la pandemia, la migración a lo digital fue de gran ayuda para mí, porque todo el mundo empezaba a hacer su logo, todo el mundo empezaba a decir, ya que voy a subir en redes. Y es ahí donde yo digo, y ahí es justamente donde yo estaba cursando mis últimos ciclos. Y nada, empecé a tener muchos clientes. Y algo peculiar en toda esta anécdota es de que los clientes eran de otros países, no era tanto de Perú. Pero eso era la llegada de TikTok, pues, ¿no? La ayuda de TikTok. Wow. Y así fue, y así se fue. Yo al menos personalmente digo que el crecimiento que yo tuve fue de ser, creo que puedo decir que solo tuve un trabajo donde solo fui un empleado, y luego salté al tema de tener mi propia marca, tener mi propia agencia, porque siempre estuvo en mi mente. O sea, después de esa experiencia dije y me planteé así muy serio de no podemos trabajar para alguien, ¿no? O sea, no es lo mío. Entonces vamos a hacer esto. ¿Terminaste la universidad? Terminé la universidad y yo tenía todos los clientes ya puestos en Lima. O sea, en Lima tenía ya la clínica Ricardo Palma, otra clínica, médicos, corredores inmobiliarios e inmobiliarias, que justamente son el fuerte de la agencia actualmente. Pero yo ya tenía todo, tenía el equipo también en Lima. Y surge la idea de siempre la tierra llama. Y yo extrañaba mucho a mi familia. Entonces fue un tema de, Miguel, ¿por qué no te vienes aquí y tanteas? Ya conversando con mis papás, ¿no? Planteé muy bien la idea antes de venirme, pero fue un tema de, hay que hacerlo, porque no hay una demanda como... Ahí estoy compitiendo con Staff Digital, con otros tipos de agencias que ya tienen años, son monstruos. Y tienen plata. Sí, sí. Y eso es otro. Tuve un tema de, ¿cómo se puede decir? Tuve un sistema de ahorro durante todos esos años que yo trabajé de freelancer, porque sí sabía de que tener cámaras, drones, iluminación, etcétera, es plata. Eso es plata. Entonces, tener todo eso, dije, en el momento que yo tenga la agencia, voy a tener que poner todo esto, ¿no? ¿Y de dónde va a salir? De uno mismo. Entonces, tuve un sistema de ahorro que me permitió tener la facilidad de poder abrir la agencia. Y vengo aquí. ¿No tuviste apoyo externo de terceros? No, o sea, siempre el apoyo de mi familia, de mis padres, pero un poquito más emocional que digamos. Pero sí, o sea, mi papá podría yo haberle dicho y me apoyaba, pero creo que no es tu estilo. No es mi estilo, no. Siempre es vamos a ver qué
¿qué podemos hacer uno mismo, ¿no? Igual, eso siempre me inculcaron, ¿no? Hasta para salir a una fiesta en colegio era, ya, ¿quieres plata? Tienes que hacer esto. Me ponía de jardinero a veces para ganarme una propina de mi papá. Entonces siempre fue el tema de gánate lo que tú deseas, ¿no? Entonces eso siempre me inculcaron. Entonces me imagino que salió a flote ahora que hice la agencia, ¿no? Y vine aquí a Huancayo. Creo que el regresar a Huancayo para mí fue algo muy bueno, porque pude conectar todos esos años de distancia con mis padres, con mi hermanita. Fue un tema de, ok, estamos aquí, estamos juntos, ahora voy a empezar a formar la agencia aquí. Y aquí primero comencé con una persona, luego ya empezaron a crecer y actualmente ya somos todo un equipo. Todo un equipo y para mí ha sido bastante rápido el gran paso que dimos de freelancer a agencia. Tus operaciones en Huancayo principalmente, tienes también algunas cuentas en Lima, me estabas contando antes del episodio, pero la mayoría de tus clientes son actualmente de Huancayo. Se podría decir que sí, pero como te venía diciendo, tenemos como que 4 categorías o servicios que damos. Entonces, del servicio de marketing digital y gestión de redes sociales, la mitad está en Lima y la mitad está acá en Huancayo. Pero, por ejemplo, hay otros servicios que literalmente solo están en España y hay otros servicios que están también acá solo en Huancayo. Entonces, como que bastante sectorizado los servicios y la sede principal está aquí en Huancayo. Aquí hacemos todas las operaciones y todo. Producción audiovisual hacen solo aquí. En Lima también. Ok. En Lima también, aquí también. En España justo eso ya es un proyecto que ojalá se dé, pero eso es lo que estamos tratando de gestionar. Aprovechando que tienes tal vez un par de cuentas allá. Sí, o sea, ahí gracias a todo lo que se ha venido haciendo, los clientes que hemos captado en España son muy buenos. O sea, la ideología de la agencia siempre ha sido tener a las marcas líderes en cada rubro, tenerlos como clientes, fidelizarlos. Entonces siempre buscamos eso. Entonces, allá en Madrid, Cuenca, no me recuerdo, Madrid y Cuenca, tenemos clínicas estéticas como clientes y doctores médicos. Entonces ahí hemos fidelizado tanto que ya se está abriendo una posibilidad de una nueva sede, ¿no? Entonces eso ya está, eso es un proyecto a largo plazo que tratamos de trabajar y ojalá se dé. Bien, ya que nos hemos metido en la agencia, hablemos un poco más al respecto. A mí me gustaría saber, sí es cierto que Huancayo todavía no tiene un montón de agencias como tal vez tiene Lima, pero en realidad ya hay agencias. De hecho, tú en tu benchmarking ya debes haber mapeado qué agencias aquí estás compitiendo, con qué agencias, igual en Lima. ¿Por qué una persona contrataría a Caipa? ¿Cuál es ese diferencial que los inclina hacia ustedes? Mucho en el estudio de mercado que hemos hecho y en el descubrir qué tipo de competencias tenemos. Como yo te decía, yo cuando competí en Lima, cuando compito en Lima, me encuentro con agencias que saben de neuromarketing, que saben de marketing y que el tema de producción audiovisual o postproducción lo tienen como complemento, pero lo tienen ya muy bien mapeado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo cuando llego a Huancayo y veo todo el mundo del marketing, es al revés. Son productores audiovisuales que hacen muy bonitos contenidos y todo, pero no tienen el lado del neuromarketing, o marketing en este caso. Entonces, ¿qué te refieres a la parte dura, técnica? Claro, o sea, marketing no es hacerte el video. Marketing es estudiar por qué vamos a hacer esto, cómo vamos a llegar a la necesidad, al deseo del cliente, cómo fidelizamos, cómo posicionamos, o sea, hay demasiadas estrategias. Entonces, cuando uno ve el tema de la necesidad del cliente,
puede ver de que hay muchos clientes insatisfechos pues, de estos servicios que han tenido, ¿no? Y la competencia es buena. A mí me alegra de que hayan surgido más agencias. Es más, eh, tuvimos un pequeño caso de que nosotros hicimos un video muy publicitario, muy promocional en la catedral. O sea, la típica de salir en la catedral con el dron y estás haciendo tus servicios, todo. Ya. Hicimos toda una guionización, todo listo. Lo hicimos y lo mandamos a publicidad, ¿no? A pauta. A una pauta, exacto. Y a la semana vimos como que ciertas agencias o ciertos grupos que se unen para hacer una agencia hacían lo mismo, literalmente, o sea, no cambiaron ni la guionización. fue bastante curioso y bueno, siempre hemos dicho, ¿no? Si somos pioneros o somos el referente de algunos, qué bueno. Porque para cada cliente hay una agencia. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Así como siempre hemos pensado de que el eslogan de la agencia es una agencia para soñadores, pero también nosotros tenemos la idea de ser la agencia de las marcas top of mind o las marcas líderes en su rubro. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar con Kaipo Huanca? Van a encontrar profesionales en neuromarketing, profesionales en producción audiovisual, profesionales en diseño gráfico, profesionales en postproducción, profesionales en desarrollo web, desarrollo de aplicativos y desarrollo de softwares. O sea, hay para cada área. Entonces, no estamos contratando personas dentro de la agencia para que sean todistas, por así decirlo, sino que se dediquen a lo suyo y que los clientes estén satisfechos. O sea, me dices que en la agencia tienes un experto en cada una de las áreas que componen el marketing. Así es. Ok. Y me cuentas que como agencia apuntan a los peces gordos, por así decirlo, Sí. Marcas líderes, sea aquí o donde estén posicionándose. Uh-huh. ¿Cómo es que llegas a ellos si usualmente las marcas de este tipo no suelen contratar agencias pequeñas? Eso es algo muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en Lima las marcas muy grandes contratan agencias grandes, ¿no? Porque quieren que tenga un manager para tal cosa, otro manager para tal cosa. Entonces es muy raro ver que una marca grande contrate una agencia. No quiero decir que la agencia sea pequeña per se, pero comparada a los monstruos de agencias que hay en Lima, sí se podría ver como una agencia pequeña, ¿no? Justamente eso es lo que nos pasó en Lima. Y eso es lo que no nos pasa en Huancayo. En Huancayo, la idea de agencia para Kaipa es como que somos el top of mind de agencias aquí en Huancayo y en provincias. Entonces, ¿por qué? Porque justamente, y esto es algo que quizás se deben llevar de consejo, las redes sociales es lo que ha cambiado justamente ese pensamiento. Que antes, para que alguien pueda contratarte, solo se iba a los que están primeritos, ¿no? A los monstruos, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Cuando uno cuenta su experiencia de algún tipo de trabajo que haya hecho en un video bien guionizado, llegan ciertas marcas a preguntarte. ¿Y por qué llegan? Porque justamente la problemática está en que, al menos en provincia, que los clientes están insatisfechos con ciertos resultados o cómo llevaban sus redes sociales hasta la actualidad. Y ahorita mis clientes más fieles, o los clientes con los que yo he fidelizado ya buen tiempo, siempre he tenido la reunión donde me han dicho, ya he trabajado con tal persona, con tal agencia y me ha hecho esto. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Entonces, yo, como siempre, y como aquí lo dije, es conmigo vas a tener el tema de neuromarketing, pero también toda la parte creativa, que yo creo que siempre hay que cementar eso, ¿no? El marketing es una cosa y el hacer los videitos, los diseños y todo es otra cosa. Y cuando ya llego a esa conversación, a esa reunión, normalmente ya es un 70-80% de poder concretar el contrato, ¿no? Y eso nos pasa en provincia. En Lima sí es estar en concursos, en
en ciertas entrevistas, pero mal que bien ahorita ya estamos con marcas muy reconocidas ahí en Lima. Tú eres el que se encarga de la gestión de cuentas en tu agencia. ¿Cuentas te refieres a los clientes? A cerrarlos, sí. Sí, por supuesto. De todas maneras siempre estoy... Sí, porque veo bastante skill de ventas. Sí. Yo, como el otro día le comenté a Robbie, que es mi mano derecha aquí en Huancayo, le decía, ¿no? Ya no tengo ese tiempo, ese espacio creativo de yo hacer los videos, de diseñarlos así, porque me he metido demasiado al tema empresarial, al gestionar ciertos contratos y eso. O sea, mi vida de acá a un tiempo se ha tornado en reuniones o en asesoría de marketing, eso, ¿no? Entonces, sí, yo ya me he metido más a ese tema. ¿No te ha pasado que te falta mano para la parte comercial? Sí, no, porque hay un tema ahí de que tenemos demasiados filtros para que puedan llegar a ser clientes que realmente quieran, ¿no? Porque hay que entender que también cuando uno hace pautas, les llega, no sé, pues 250 mensajes al día y solo es precio. ¿Tienes un sistema de calificación? Sí. Y para llegar al tema de la reunión física o virtual, ya ha pasado todo un tema de preguntas y preguntas y preguntas. Eso me parece curioso. ¿Son ustedes una agencia high ticket? Por el momento, aquí en Perú no. Ya. Aquí en Perú no, porque sí tenemos nuestros clientes de que están empezando o necesitan ciertas ayudas. Desde el mismo hecho de que hacemos el servicio de branding. O sea, el servicio de branding es justamente para las empresas que están empezando o quieren replantearse su branding, ¿no? Entonces, es por eso que no puedo decir que somos una agencia solo para ya empresas consolidadas, que sí es la idea. ¿A dónde apuntas? A donde apunto, pero no quito la idea de poder asesorar. Y, es más, hay un servicio también que damos, el asesoramiento de neuromarketing, que es el que yo doy personalmente. Son marcas que tienen su área de marketing o tiene a su sobrinito que sabe hacer el tema del audiovisual y todo eso. Entonces solo necesitan las ideas. Entonces hacemos eso también. Entonces apoyamos a estas marcas soñadoras, ¿no? que quieren hacer bien las cosas. Que en realidad, gracias a todo el tema, justamente por eso digo que la competencia es buena, gracias a todos esos contenidos que se están lanzando de marketing, haz tu marca, haz tu branding, haz esto, las marcas ya se han educado. O sea, ya son pocas las marcas que todavía son como que no creen mucho en el tema del branding de la marca. Ya son pocas. Ahora todo el mundo sabe que las redes sociales tiene que ir con tu marca, porque si no, tu marca no existe. Sí. Miguel, hemos hablado bastante ya sobre la parte técnica del negocio y me gustaría saber si Caipa como agencia persigue más bien algún perfil humano, o tal vez Miguel como ser humano tiene algún deseo de impacto social a nivel un poco más profundo, no tan superficial llevado al tema empresarial, ¿no? Sí, en realidad un proyecto mío que ya estoy llevando a cabo justamente también es la idea de... Tenemos un proyecto de podcast que estamos realizando, que justamente es solo para hablar netamente de marketing y todo el tema de gestionar marcas. ¿Cuál es el tema? Que siempre me ha gustado, y eso se puede ver en mis videos, en los videos que yo subo en TikTok o en Instagram, se puede ver el tema de que no vendemos, simplemente damos contenido de valor, pero por un tema de que nos gusta educar en el tema de marketing, ¿no? Entonces, un proyecto a mediano plazo o a corto plazo quizás es que quiero hacer ponencias, webinars, donde puedo dar mis conocimientos y mi experiencia a todas las marcas o a todos los emprendedores que están surgiendo ahora. ¿Te autopercibes como un coach? Creo que no, porque no puedo decirle, no puedo llegar a motivarles. Simplemente a decirles, esto pasa, esto es,
y quédense con lo que lo poco que les puedo enseñar de lo que sé. Pero estar diciéndole, tú puedes, haz esto, creo que no llego a ser un coach como tal, pero sí me gustaría tener este tipo de webinars, de ponencias, o ir, por ejemplo, a ciertas universidades y poder decirles, chicos, esto les espera, porque también había, bueno, ya no tanto, pero había todo un tema de los que estudian comunicaciones, solo van a hacer fotitos o videos, y no es así. Entonces, y eso es, ¿no? Creo que el tema de educar a la población en cierto sentido del marketing y que sus marcas pueden trascender y no solo se quedan en ese local que tienen, sino pueden trascender a otras muchas más cosas, es algo que siempre me ha motivado. Sí lo hacemos en redes sociales actualmente, pero ya está pensado. O sea, tenemos ahí por ahí un pequeño boceto de estrategia de cómo vamos a implementar este tema, ¿no? Quizás en el primer paso que vayamos a hacer es un webinar totalmente gratuito, ¿no? Que eso ya pronto se va a estar informando. He visto que el foco de todo lo que nos cuentas parece casi una historia mágica, porque nos hablas mucho y siento que es porque tu enfoque siempre está en lo positivo de lo que ha venido, ¿no? Pero como agencia o como Miguel, ¿hubo fracasos? Yo para formar la agencia y para aventarme al mundo de crear la agencia y buscar clientes y todo eso, en realidad nunca pasó por mi mente el hecho de que ojalá esto funcione, qué tal no funciona. Como que normalmente se piensa eso al poner una empresa o una marca, ¿no? Creo que no estuvo por mi cabeza el hecho de que voy a fracasar con esta idea. Pero yo creo y soy fiel creyente en que si tú tratas por diferentes aristas, empujas por aquí, empujas por acá y empujas por aquí, la brecha la brecha del porcentaje de error se acorta. O sea, el fracaso yo creo que viene si solo intentas por un lado y te aferras a ese lado y no haces nada más. Y qué tal, hay un porcentaje que no puede funcionar, pero si estás intentando por otros lados, sí. Entonces lo mío fue eso, lo mío fue tener el servicio de branding, tener el servicio de asesoramiento, tener el servicio de páginas web. Por algún lado iba a funcionar. Ahora, fracasos como tal dentro de la agencia o dentro como mi persona, creo que no hubo. Es más, si hubo fueron temas de, no sé, pues un cliente que no me pagó, cosas así, pero aprendizaje sí hubo bastante, como te menciono, ¿no? Habré tenido algún tipo de retraso en organizar algún tipo de sistema de trabajo, así, pero se ha podido solucionar. Pero nunca hubo ese miedo. No creo que no hubo ese miedo, y eso es algo bueno, ¿no? Mientras ni lo pienses, no va a suceder. Bacán, qué buen consejo. Miguel, me ha encantado conversar contigo. Para finalizar, me gustaría que nos cuentes qué planes para el futuro de Caipahuanca. Bueno, creo que ya lo comenté. En un mediano, pequeño plazo, lo que queremos es estar en las regiones quizás más importantes del Perú, como sedes principal no sé, creo que estamos viendo Ayacucho, Arequipa, queremos abrir sedes ahí. Y ya a un mediano plazo, largo plazo, el hecho de la sede en España, que es un poquito más papeleo, pero se va a dar. Y bueno, como Caipahuanca queremos más que nada, al menos en Huancayo, porque Caipahuanca tiene la nomenclatura ahí de Huanca, ¿no? O sea, siempre va a ser Huanca por el tema de mi nacimiento y todo eso. Entonces queremos ser la marca líder aquí, si es que ya no lo somos. Queremos ser marca líder en tema de agencia publicitaria y marketing y creatividad. Pero por el tema de que apoyamos a estas marcas soñadoras o top of mind también. Muchas gracias por tu participación en este episodio, Miguel. Lo he disfrutado bastante. Entrevistarte ha sido una experiencia muy grata. Espero que lo hayan disfrutado también. Y con nosotros será hasta un próximo episodio el siguiente domingo en Visceral Podcast. Chao. Hasta luego.